Estamos en nuestra sección Periodismo desde el Campus. Pedro Salazar, bienvenido. Gracias, a tu espacio permanente de reflexión. Vamos a ver una cápsula y regresamos al desarrollo de tu análisis. Desde el Campus. En las últimas semanas, hemos sido testigos de diversos embates al Estado laico en México. Por un lado, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, se consagró personalmente y a su entidad al Sagrado Corazón y a la Virgen María. Días después, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, también del Partido Revolucionario Institucional, acudió y participó activamente en la ceremonia de consagración del Estado de Veracruz que celebró el obispo católico en la catedral de esa ciudad. Se trata de dos actitudes que desafían a la laicidad del Estado, que establece el artículo 40 de nuestra Constitución y que, para colmo, provienen de dos representantes del partido gobernante. Si a ello le sumamos las indignantes declaraciones del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, para quien es peor abortar que abusar sexualmente de un niño, y sobre todo la indolencia con la que fueron recibidas por la clase política y la opinión pública, tenemos en el país un clima de reblandecimiento intelectual y político frente a la laicidad y sus principios ilustrados, un clima que debe preocuparnos. Por ello, ese será el tema de nuestra sesión Desde el Campus, con Pedro Salazar, quien además de investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es coordinador de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de esta universidad. Pedro Salazar, además de los casos que se mencionaron en la cápsula que acabamos de ver, tenemos las manifestaciones del gobernador del Estado de México en una carta que escribió al Papa Francisco. Estando en Roma, ocurrió el accidente de la pipa que explotó en el Estado de México y se disculpó Erubiel Ávila diciéndole: me voy porque Dios nos pone pruebas muy fuertes y como hombre de fe y gobernante le pido que ruegue por las víctimas, por los heridos. Además, ya hablando de otros partidos, la alianza en el estado de Durango entre el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo fue bendecida, acudieron a recibir el visto bueno de la jerarquía católica en el estado. En fin, solo unos casos más de esta oleada que estamos viendo. Y sobre este último tema, la alianza además se llamó la Alianza por la Vida, es decir, en sintonía totalmente con una agenda que creo, Ciro, que es la primera que debemos observar para reconstruir lo que está sucediendo. Yo creo que el peor indicador de este proceso de reblandecimiento de la laicidad, de la defensa de la laicidad en México, son las reformas constitucionales que tuvieron lugar ya en la mitad de las entidades federativas, impulsadas por la Iglesia Católica en los años recientes, para proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, como una respuesta clara a la reforma que había tenido lugar en 2007 en la Ciudad de México para despenalizar el aborto, para legalizar la interrupción del embarazo en un lapso de las 12 primeras semanas. ¿Por qué comienzo por acá, Ciro? Porque me parece que es el ejemplo que ilustra de mejor manera las consecuencias que puede tener un descuido, un contexto de desprotección de la laicidad estatal. El caso de estas reformas constitucionales se ha traducido no solamente en modificaciones a las normas constitucionales de las entidades, sino también en la penalización de la interrupción del embarazo, con consecuencias para cientos de mujeres que se encuentran hoy en el país encarceladas por haber abortado, en algunos casos incluso de manera involuntaria. Es decir, ahí tenemos, me parece, un buen botón de muestra de los efectos nocivos que puede tener para nuestra vida práctica el que la laicidad del Estado mexicano se vaya perdiendo, se vaya desdibujando. Es decir, que las creencias religiosas de unos acaben volviéndose normas e incluso delitos tipificados en los códigos penales. Sí, que es una vieja máxima de la laicidad, esta separación entre delito y pecado. Es decir, el pecado vale para aquellas personas que se adscriben voluntariamente a una organización religiosa, pero los delitos pues están establecidos en normas que tienen un valor para todas las personas de la sociedad mexicana y deben responder a criterios ajenos a los dogmas, a los principios, a los postulados de las organizaciones religiosas. Pero además los pecados se lavan
con penitencias, Padres Nuestros, y lo que pretenden es que quien incurre en este tipo de conductas que a ellos les pueden parecer reprobables, merece pena corporal, la cárcel, que es una desproporción. Es decir, ahí es, digamos, donde está precisamente, me parece, ese punto de quiebre que debemos nosotros evitar que se vaya generalizando en el país. Los 4 ejemplos que tuvimos en las últimas semanas, me parece que solo son una expresión más de este clima. Yo sí quiero subrayar que 3 de los gobernadores involucrados, más bien los 3 gobernadores, pertenecen al Partido Revolucionario Institucional y también que fue este partido el principal impulsor de las reformas a las que acabamos de hacer referencia. El dato no es menor, Ciro, porque el PRI había sido históricamente una institución que había asumido la bandera de la laicidad, al menos desde el punto de vista de su discurso político, como una bandera de identidad que permitió que en el país se fuera consolidando no solo una separación entre la Iglesia y el Estado, sino algo muy importante que tiene que ver directamente con la agenda de la laicidad, y es la creación de las condiciones que permitan que la pluralidad religiosa se manifieste, se exprese en condiciones de paz, en condiciones de tolerancia entre las personas que profesan fes distintas o que no profesan ninguna. Me parece que ese ha sido uno de los, digamos, logros que vino de la mano de la transición democrática, a veces, digamos, con sus retrocesos y en algunas entidades federativas con manifestaciones problemáticas en las cuales la intolerancia religiosa ha dado lugar a eventos y actos violentos, pero en general en el país la laicidad ha sido un proyecto que se ha logrado consolidar. De hecho, paradójicamente, en estos años, el año pasado se reformó el artículo 40 de la Constitución para establecer que la República Mexicana, además de representativa, democrática y federal, es expresamente laica, lo cual es una definición constitucional que tiene consecuencias, debe tener consecuencias relevantes en el diseño de las normas, de las políticas públicas y de los posicionamientos de los representantes populares y de los gobernantes frente al fenómeno religioso y frente a las iglesias. Por supuesto, lo que tenemos es un desarrollo, digamos, en sentido positivo de la Constitución, reforzando la laicidad, y lo que tenemos es una práctica que la está erosionando. Pero además, Pedro, no deja de ser llamativo que estas manifestaciones en el contexto de transición, de cambio democrático, de expresión de la pluralidad, tengan una finalidad político-electoral, es decir, la lectura pragmática, fácil de que como la mayoría de los posibles electores son católicos y para no tener confrontación con la Iglesia que nos pueda costar alguna reprimenda con efectos electorales, nos digamos, debilitamos ante la agenda de la Iglesia misma. Y si es un debilitamiento, digamos, de una idea, de un proyecto, de una institución que es la laicidad, pero también constituye violaciones claras a la Constitución y a la legislación vigente. Que esto, Ciro, me parece que a veces se pierde de vista y está mal que nos acostumbremos a que se violen las disposiciones constitucionales y legales sin que eso tenga consecuencias. Nuestra Constitución es clara al establecer que ni los ministros del culto pueden realizar proselitismo político y pueden manifestarse a favor o en contra de las distintas opciones políticas que hay en el país, ni los gobernantes, por supuesto, pueden aprovechar sus cargos para privilegiar a una religión ni para perseguir a ninguna. Esto se encuentra tanto en la Constitución como en la ley específica que regula estos actos. Ya un senador, el senador de Chihuahua, panista, curiosamente, paradójicamente, Javier Corral, presentó una denuncia en contra del gobernador Duarte de la entidad de Chihuahua, estableciendo, creo que con claridad, que hay disposiciones específicas de la ley de culto religioso, el artículo 1, el 3, el 5, el 29, si no me equivoco, que fueron violados por estas declaraciones del gobernador del estado. Y por el propio obispo, que no olvidemos, llamó a votar por las opciones que no contravengan a la Iglesia, porque hay elecciones en Chihuahua de ayuntamientos y Congreso local el 7 de julio. Lo cual subraya la lectura que tú haces y me parece que evidencia cómo este pragmatismo político que puede responder a lógicas, digamos, que se analizan en otro terreno,
tiene consecuencias o puede tener consecuencias nocivas para uno de los pilares fundamentales de la identidad del Estado mexicano, pero que además no hay que perder de vista que no se trata de la defensa solo de un tema por una identidad histórica o simbólica, sino que de la laicidad depende en gran medida la democracia, porque la laicidad es el terreno en el cual la diversidad y la pluralidad pueden recrearse, convivir de manera pacífica y tienen en verdad carta de identidad. Pedro, pues muchas gracias por tu comentario, por tu análisis. Por supuesto que aquí en este espacio del cual eres comentarista habitual seguiremos analizando el tema porque en buena medida se juega en efecto la posibilidad de que la democracia se siga reproduciendo, que tengamos una convivencia civilizada y desde aquí, desde este espacio de la televisión pública, universitaria y laica, no perderemos de vista el tema. Continúe con nosotros, vamos ya a nuestra sección Contraste.